Jesús. Dios bendiga, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos gracias al Rey, damos gracias al Señor. Vamos a hacer una pequeña adoración. Estas canciones, estas melodías que hablan del Señor, Gloria a Dios. Si vos me acompañás. Santo es tu nombre, Jesús. Y vamos a mirar un poquito su verdad. Aquí en Argentina son las 2 de la tarde. Y yo que pensaba que habías olvidado todas aquellas cosas que te pedí, todas las canciones que un día te escribí, y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí, pero me conoces y es tu decisión. A su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas aquellas cosas que un día te pedí, todas mis canciones que un día te escribí, y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado lo que te escribí. Esas son tus oraciones. Pero me conoces y es tu decisión. A su tiempo me darás que es mejor. Vamos todos juntos, amado. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor. Aleluya. Tú darás respuesta a tu pueblo, Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este momento, amado. Damos gracias al Rey. Damos gracias al Señor. Te saludo acá desde Eternidad en el Corazón. ¿Cómo estás? Estaba mirando un poquito su palabra. Sí, la gloria se la damos siempre al Señor. Hay una palabra por allá en Génesis. Vamos a ver un poquito Génesis. Génesis capítulo 15. Hay una palabra que me llamó la atención. Hoy estaba con mi esposa ahí mirando un poquito.
Y vamos a ver a qué es lo que nos lleva el Señor, ¿cierto? Pequeño comentario, que Dios esté iluminando nuestras vidas, ¿sí? Aleluya, el Génesis se está expandiendo en tu vida, amado, en tu corazón. Gracias por esta temporada. El Señor nos da esta oportunidad. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. En visión, ¿sí? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice tu palabra en Ageo, Señor, que vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, tus niños y tus niñas profetizarán. Oh Rey, nos ponemos ahí. Esto es una palabra para todo su pueblo, amado. No podemos quedar fuera de estas cosas. Es el mover del Señor en este tiempo, en medio de tus tribulaciones, en medio de tus situaciones. Es el Señor el que se está glorificando, querido. Después de estas cosas vino palabra a Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, dice. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Sí, acá podemos ver que el Señor no anda en busca de mayordomos, anda en busca de hijos. Que el Espíritu Santo nos esté hablando, querido. ¿Sí? Anheló tanto ese hijo Abraham. Y esa palabra hijo iba a ser un cumplimiento en Jesucristo. ¿Sí? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, la tierra de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Es un tiempo, Dios le mostraba esto en visión y Abraham le decía, ¿cuál es la firma de todo esto? ¿Cuál es el sello de todo esto en que yo voy a heredar hijo? ¿Cierto? Que iba a ser heredero, ¿cierto? Y Dios acá verdaderamente dice, bueno,
vamos a hacer un pacto. Él es el que puede hacer pacto. ¿Cuál fue el pacto? Le pidió elementos, ¿cierto?, que se usan en un pacto de sangre, un pacto donde estos animales fueron cortados a la mitad, ¿cierto? Ese era un pacto que se hacía en esos tiempos, ¿cierto? Y estaba el pacto entre dos, ¿eh? Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso la mitad una enfrente de la otra, ¿cierto? Mas uno partió las aves, mas no partió las aves, perdón. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham. Y de aquí que el temor era grande, oscuridad, y cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Esa es una profecía que se iba a cumplir inmediatamente 430 años después. Mas también a la nación cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo se veía un horno humeando, ¿cierto? Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río grande, hasta el río de Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los canmoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los gergeseos y los jeuseos, ¿cierto? Esto fue en visión, ¿cierto? En ese sueño, él pudo ver una antorcha que pasaba, ¿cierto? Y era el mismo Dios. Era un pacto que tenían que pasar los dos. Pero dice que en Abraham cayó un profundo sueño, ¿cierto? Y el garante, ¿quién fue? Dios mismo. Porque dice que Abraham dice que espantaba las aves de rapiña. Las aves de rapiña significa juicio, ¿cierto? En el pueblo hebreo muchas veces habla de estas aves de rapiña, ¿verdad? Y me llamó poderosamente la atención, ¿cierto? Jehová fue el que se puso de garantía por cumplimiento de este pacto, ¿cierto? Y eso después lo vamos a ver cristalizado en Cristo en la cruz del Calvario, donde Él se llevó la peor parte de este pacto, por causa del rechazo, ¿cierto?, de todo el pueblo de esa generación de Jesucristo, y todos los que vivieron anteriormente sus padres, ¿sí? Él cargó, ¿cierto?, esa maldición. Dios mismo cargando la maldición del hombre y de la mujer. Pero me llamó la atención una palabra, ¿cierto? Y dice en el verso 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Esa palabra me llamó la atención. Y me llevó directamente, querido, ¿cierto?, a Mateo 24, 28, ¿cierto? Y que tiene un respaldo en Lucas 17, 37. Vamos a ver
qué dice ahí en Mateo 24, ¿cierto? Fíjate vos, Mateo 24, bienvenido, Dios te bendiga, te saludo desde acá, desde Argentina, ¿cierto? Vamos a entrar en un conocimiento, vamos a pedirle al Espíritu Santo estas alegorías, estos símiles que habla en Mateo 24, vamos a ver si habla de un cataclismo a nivel mundial en el futuro, vamos a ir viendo por qué se usó estas herramientas retóricas que se usó en Mateo 24, vamos a ver un lenguaje que usó Jesucristo, que era un lenguaje conocido para el pueblo de Israel, era un lenguaje profético, donde hablaba, bueno, de las estrellas que caerán y las potencias serán conmovidas, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, y el sonido de trompeta. Vamos a ver de qué se trata todos estos elementos, querido, ¿qué te parece? Gloria al Señor. Y dice Mateo 24, Mateo 24, 28. Vamos a ver qué dice Mateo 24, 28. ¿Cierto? Aleluya, gloria al Señor. Y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Fíjate vos, que Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga. Hay una línea con Génesis 15 que Abraham dice que ahuyentaba esos buitres, esas águilas de los cuerpos muertos, que era ese sacrificio, esos animales partidos ahí, dice que pasó una antorcha en medio de los animales. ¿Eso qué significaba, querido? Lo vamos a ir viendo, Dice, indica que tal aves carroñeras, ¿cierto?, encuentran de inmediato un cadáver, Era lo que está reflejando ahí en Génesis 15, cuando Abraham ahuyentaba esos buitres de ese sacrificio que le había mandado el Señor Dios a que hiciera, pero dice que después indujo a Abraham en un profundo sueño. Es muy significativo esta palabra porque es la misma clase de sueño que Dios indujo a Adán, ¿cierto?, cuando iba a sacar a Eva, por ejemplo, y cuando indujo en sueño a Saúl, ¿cierto?, cuando perseguía a David y David entró a la cueva, ¿te acordás? Y rasgó un pedazo de su capa, ¿cierto? En el hebreo, cuando vos vas, esa palabra sueño tiene el mismo significado semántico. Pero sigamos con esto. Vamos a meternos un poco en lo que son los juicios y un poco los lenguajes de los juicios, ¿cierto? Y dice, indica que tal como las aves carroñeras encuentra de inmediato un cadáver, el juicio o la llegada del Hijo del Hombre será un hecho visible y evidente e inevitable para todos, ¿cierto? Esto es lo que ocurrió, lo que hizo Dios con diferentes naciones, entre ellas en el año 70 de nuestra era, sobre Jerusalén. Vamos a ir viendo un poquito el contexto. El texto original en las traducciones modernas y en el griego original, la palabra utilizada aetos, a menudo se refiere tanto a águilas como a buitres o aves de rapiña, ¿cierto? Esto es una metáfora. Estos buitres, estas aves, cuando dice donde está el cuerpo muerto, ahí están las aves, es una metáfora del juicio de Dios y de esos agentes que Dios va a usar en esos juicios. Vamos a ir desarrollando un poquito. La señal visible, ¿qué significa esa señal visible, querido?
Así como es seguro que las aves se reúnen donde hay una presa muerta, nosotros lo vemos muchas veces en los documentales, lo vemos cuando andamos en el campo, cómo las aves, ¿cierto?, se aproximan a ese animal muerto, ¿sí? Vamos a ver simbólicamente qué es lo que necesita, ¿sí? Que Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga. Gracias por los me gusta ahí. Así como es seguro que las aves se reúnen donde hay una presa, el desenlace de la manifestación de la verdad no se puede ocultar ni pasar por alto. Vamos a ver qué significa esto. Discurso, vamos a ver un discurso del fin de los tiempos. ¿Cómo se llama? Mateo 24. Jesús usa esta metáfora. Donde el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Que hubo muchas interpretaciones. Vamos a ver en su exégesis, su hermenéutica. Vamos a ver qué significa estas cosas. Usa la metáfora dentro de sus advertencias sobre los eventos futuros, ¿cierto?, inmediatos. Recordemos que todo ese juicio que Dios había hablado en Mateo 24 ocurriría en esa generación. Aún hay un punto en Mateo 24 que lo nombra. Cuando muchos lo estamos pateando para adelante, para un futuro escatológico, ¿cierto? Vamos a ver. Dentro, dice, en Mateo 24, Jesús usa esta metáfora dentro de sus advertencias sobre los eventos futuros y las señales de su venida, advirtiendo que no hay que dejarse engañar, ¿sí? No hay que dejarse engañar por falsos profetas, pues su presencia real será tan obvia como indiscutible. Esta presencia real será tan obvia, está hablando de los hijos de Dios que creyeron en Cristo, en su ministerio, que estaban habitando en ese tiempo Jerusalén, y estaba hablando del discernimiento de ellos. Recordemos que los cristianos que fueron alertados con Mateo 24, antes de que Jerusalén fuese sitiada, ellos huyeron a un lugar llamado Pella. Pero ¿qué pasa? Discernieron que ese tiempo estaba cerca. ¿Cuándo qué? Cuando vieron los ejércitos comenzar a sitiar. Comenzar a sitiar. Y dice que los judíos que estaban en Jerusalén, que odiaban a esos cristianos, a esos hijos de Dios, ¿sí? Dice que en la huida de estos cristianos a Pella, estos judíos los perseguían. Se llegó a ver esa vivencia. Vamos a ir desarrollando. No hay que dejarse engañar por falsos profetas, pues su presencia real será tan obvia como indiscutible. O sea, que cada hijo de Dios tiene ese discernimiento en los tiempos proféticos del Señor. ¿Sí? Si deseas profundizar, dice, vamos a ver un pequeño análisis. Vamos a ver la conexión que tiene Génesis 15:11 con Mateo 24:28 en un principio, ¿no? La conexión principal entre ambos pasajes radica en el uso de las aves de rapiña como un símbolo profético de juicio, muerte y intervención divina. ¿Sí? Fue una intervención divina los juicios de Dios en varios relatos bíblicos. ¿Sí? Pero en especial manera vamos a echar una mirada desde el Génesis 15:11 al Mateo 24:28. ¿Sí? En Génesis 15:11, durante el pacto de Dios con Abraham, se describe las aves de rapiña descendían sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Eso dice
Génesis 15:11. Gloria al Señor. Se siente una presencia preciosa del Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sí, la presencia de la muerte. En ambos textos, la acumulación de aves carroñeras, tanto en el Génesis 15:11 como en Mateo 24:28, es la consecuencia directa de la existencia de cuerpos sin vida. En Génesis son los animales del sacrificio, del pacto de Dios con Abraham. En los evangelios representa la corrupción espiritual o el juicio final. Años 70. Y esto hay que conectarlo con el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel también. ¿Sí? Pero eso es harina de otro costal, amado. Señal de un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento las aves aparecen justo antes de que Dios ratifique su promesa formal a Abraham. Antes de inducir a Abraham en sueño, esas aves vinieron sobre ese sacrificio y dice que Abraham las ahuyentaba. Las ahuyentaba. Las aves aparecen junto antes de Dios ratifique su promesa formal a Abraham. Porque Abraham le pregunta a Dios, ¿cierto? No tengo hijo, Dios. ¿Y cuál es tu señal? ¿Cuál es tu firma de lo que me estás hablando que se va a cumplir? Entonces Dios hace un pacto con Abraham, aún poniéndose él mismo, diciendo que me ocurra. ¿Qué era lo que quería decir esos animales ahí cortados por la mitad? Que me pase a mí, decía Dios, como le pasó a estos animales. Recordemos que el sacrificio de animales era una alegoría del Cristo en la cruz del Calvario. Era un símil de lo que le iba a pasar a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso hay una conexión. Siempre conecta la Biblia con Cristo. Lo que es sacrificio, leyes, pactos, conecta con nuestro Señor amado. Y vamos a ver. Señal del nuevo pacto inminente. En el Antiguo Testamento las aves aparecen justo antes de que Dios ratifique su promesa formal a Abraham. En el Nuevo Testamento, la metáfora de las águilas señala la manifestación definitiva del reino de Dios y el fin de los tiempos. ¿Por qué el fin de los tiempos, querido? Está hablando el fin de los tiempos del viejo pacto. Teológicamente, el viejo pacto queda obsoleto en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo, dando entrada al nuevo pacto en su sangre. Históricamente, eso ocurre 40 años después, con la destrucción del templo y el juicio del sitio de Jerusalén por el ejército romano. ¿Sí? Porque recordemos que después de que Jesucristo muere, aún muchos de sus apóstoles predicando, ¿cierto? Todavía el templo estaba de pie. Todavía se hacían los sacrificios, todavía se hacían... ¿Y eso qué era lo que hacía? Eso demostraba el rechazo y la ignorancia total de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en su vida y en su ministerio en Jerusalén. ¿Te das cuenta? La metáfora de las águilas, ¿cierto? Señala la manifestación definitiva del reino de Dios y el fin de los tiempos. El acecho de las fuerzas del juicio, mientras que Abraham debe intervenir para proteger la santidad del sacrificio ahuyentando las aves. En la advertencia de Jesús, Mateo 24, se muestra que cuando llegue el juicio, este será completamente inevitable
y nadie podrá detener a los ejecutores del veredicto divino. El elemento que Dios usa en la destrucción del templo y de Jerusalén fue el Imperio Romano. Ya Dios en el capítulo 23, para entrar un poquito en el razonamiento de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ay de vosotros, vamos a leer una partecita, yo te invito a que lo leas todo, porque el capítulo 23, 24 y 25 de Mateo es todo una misma hilación de pensamiento. Generalmente se lee el capítulo 24. Dice, ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los templos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, le decía el Señor, ¿no? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando en el tiempo presente el Señor, en su presente inmediato. Aleluya, gloria a Dios. Fíjate esta palabra, amado, acá, 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y fíjate esta declaración que hace. Fíjate esta declaración que hace, querido. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa casa, ¿qué quiere decir? Esa nación, en esa generación, ese templo, quedaba desierto, porque tanto el templo como la nación estaba en una decadencia espiritual ya irreversible. 40 años después de la muerte en la cruz del Calvario, el Señor cumple con esta profecía. Ahuyentando las aves de Jesús. Mateo 24 dice, se muestra que cuando llegue el juicio, este será completamente inevitable y nadie podrá detener a los ejecutores del veredicto divino. ¿Sí? En el ámbito de la teología y la escatología bíblica, la identidad, el cuerpo muerto o el cadáver varía según el enfoque de interpretación, pero siempre representa el objeto o el lugar exacto donde se ejecuta el juicio divino, ¿cierto? Es un lugar topográfico, es un lugar, es una nación específica, te quiere decir, donde este juicio, cuando dice el cuerpo muerto, está hablando ya
¿cierto? Que para esa región se había terminado el tiempo de Dios, que Dios se iba de ese lugar. ¿Cuántas veces pasó en los profetas? Dice Ezequiel que veía la gloria de Dios irse de Jerusalén. Bueno, así ocurrió en el tiempo de Cristo. ¿Qué más gloria más grande que nuestro Señor Jesús yéndose de la misma Jerusalén? ¿Cierto? El objeto o el lugar exacto donde se ejecuta el juicio, eso significa el cuerpo muerto, amado. Es una región que espiritualmente rechazó al Señor. Al entender a las águilas buitres como los agentes de juicio. ¿Por qué águilas buitres? Porque en algunas versiones habla de águilas y otras versiones habla de buitres. Como los agentes de juicio, el cuerpo muerto se interpreta principalmente de tres maneras. La corrupción espiritual en ese tiempo representa una sociedad moral y espiritualmente muerta. ¿Por qué? Porque rechazó la vida de Cristo. Los judíos de esa época, los escribas, los fariseos, ¿quiénes fueron? Tenés que ir a Mateo 23. Esos eran los que iban a recibir el colapso y iban a ser conmovidos en toda su estructura religiosa en ese tiempo. Representa una sociedad moral y espiritualmente muerta, completamente madura para el castigo. ¿Por qué madura para el castigo? Porque en el año 30 aproximadamente Jesucristo profetiza esto, ¿sí? Y se cumple, llega a su colmo 40 años después, en el año 70. Completamente madura para el castigo. Así como un cadáver atrae de forma natural a las aves de rapiña, la descomposición moral de un pueblo atrae inevitablemente el juicio de Dios. No hay que buscar el juicio en lugares secretos. Caerá directamente allí donde abunde la corrupción. ¿Sí? ¿Te das cuenta, amado? Ese pueblo tuvo 40 años para revisar lo que había hecho cuando mató a Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? En cooperación con el pueblo romano. Pero ¿quiénes fueron los que lo ejecutaron? Todo el sistema religioso imperante en ese tiempo, y después el sistema religioso fue fortalecido 40 años más, hasta el año 70. La descomposición moral de un pueblo atrae inevitablemente el juicio de Dios. No hay que buscar juicio en lugares secretos. Caerá directamente allí donde abunde la corrupción. Estamos hablando del juicio en ese tiempo, no en estos tiempos, amado. Ya en estos tiempos hubo un juicio que se derramó en la cruz del Calvario, y ese juicio tenía que ser derramado en vos y en mí. Por eso en este tiempo no estamos esperando juicio en este tiempo inmediato. Es un tiempo glorioso, es un tiempo verdaderamente donde pasamos tribulaciones, donde hay un juicio. ¿En qué sentido? Un juicio que nos redime a nosotros, ¿sí? Donde el Señor está haciendo una obra de santificación, donde el Señor está haciendo una obra de preservación, donde el Señor está haciendo una obra de regeneración en nuestra vida muy poderosa. Eso era lo que nos separa a nosotros de otro tiempo. Por el sacrificio de Cristo es eficaz para hacer este avance espiritual en nosotros, ¿sí? Vamos a ver, número 2, Jerusalén y el templo, cumplimiento histórico. Vamos a ver el cumplimiento histórico, que es un poco lo que hablamos. Para muchos historiadores y teólogos, el cuerpo muerto, escucha bien, y estoy en línea con esto, representa a la Jerusalén del año 70. Una nación que ignoró a Cristo y seguía sacrificando
según el viejo pacto. La nación judía de ese momento, al rechazar al Mesías, quedó desprovista de vida espiritual. Claro, desechó la vida misma profetizada por muchos de sus profetas, querido. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Las águilas que devoraron ese cuerpo fueron los ejércitos. ¿Cuál fue el elemento que Dios usó? Las águilas que devoraron ese cuerpo fueron los ejércitos romanos, cuyo estandarte militar oficial era precisamente un águila. Te llevaba el estandarte del águila. El juicio profetizado por Jesús en Mateo 24 comenzó visiblemente con la destrucción de la ciudad. 3. Los falsos profetas y sistemas apóstatas. Estamos viendo qué es lo que es el cuerpo muerto, ¿no? Dice, el contexto inmediato de Mateo 24 y Lucas 17, Jesús advierte que muchos dirán, el Cristo está en el desierto o está en los aposentos. El cuerpo muerto simboliza a los falsos maestros y sus asambleas sin vida. Los elegidos de Dios no deben dejarse engañar ni congregarse en torno a una fe muerta. ¿Una fe muerta qué es? Una fe que está en sus doctrinas, ¿cierto? Se pone en el centro las leyes de Moisés, ¿cierto? La fe viva es Cristo mismo, es la gracia de Dios. Ahí nosotros nos congregamos, ahí nosotros somos uno, ya que esos lugares de falsedad espiritual serán los primeros focos donde se concentrará el juicio. Vamos a ver. Si dice, gracias Jesús. El análisis del término original en griego y su conexión con la historia de Israel revela el significado profundo de cuerpo muerto. Vamos a ver de qué se trata. El significado de la palabra toma, pteoma en griego, Mateo, la palabra traducida como cuerpo muerto o carroña, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Etimología que proviene de la raíz pipto, que significa caer, sistema caído, un sistema totalmente traspasado por la ruina espiritual y lógicamente atrayendo el juicio. Literalmente significa una ruina, algo que se ha desplomado, o un colapso o un fracaso. Todo lo que se veía de ese templo que estaba erigido en ese año 70 ya había caído espiritualmente con la muerte de Cristo Jesús. ¿Sí? Por extensión se usa para hablar de un cuerpo caído sin vida, es decir, un cadáver, una ruina humana. Eso era Jerusalén en los tiempos de la muerte de Cristo hasta el juicio. Hay un matiz espiritual en el griego bíblico. Toma no es solo un cuerpo biológicamente muerto, sino una entidad que sufrió una caída catastrófica. Es el despojo que queda después de un colapso espiritual o moral absoluto. En el pasaje paralelo de Lucas 17:37, el término usado es soma, que significa cuerpo, como el contexto de las aves pero el contexto de las aves carroñeras mantiene exactamente el mismo significado de cadáver. El cumplimiento histórico, la caída de Jerusalén en el año 70. Cuando se aplica esto a la definición de la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, las piezas encajan de manera exacta. El cuerpo muerto es Jerusalén y su sistema religioso en ese tiempo.
Al rechazar formalmente al Mesías y crucificarlo, la nación y su templo quedaron espiritualmente vacíos. Jesús mismo lo profetizó pocos versículos antes, el que estábamos viendo, que está en Mateo 23. Vuestra casa os es dejada desierta. Al igual que ocurrió en Jeremías, en Ezequiel, cuando se profetizó los 70 años de cautividad del pueblo. Dice que tanto Jeremías, tanto Ezequiel vieron que la gloria de Jehová se iba del templo. Jesús mismo lo profetizó, pocos versículos. Vuestra casa os es dejada desierta. Jesús ya era el centro de la vida divina. Sino Jerusalén ya no era el centro de la vida divina, sino una institución caída espiritualmente y muerta. Era un cadáver institucional, ¿cierto? No podía llevar nada en lo espiritual adelante, porque estaba de espalda a Dios. Las águilas son las legiones romanas. Seguimos. Las águilas eran las legiones romanas. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos, bajo el mando del general Tito, sitiaron y destruyeron la ciudad. El emblema o estandarte sagrado de cada legión romana era precisamente un águila de bronce y de plata, águila levantada en un asta. El panorama completo, ¿qué dice, amado, de la profecía? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en Lucas 17:37, ¿dónde, Señor, será esto? ¿Ocurrirán estas cosas? Jesús le contestó con este proverbio. Les estaba diciendo que el juicio no ocurriría de forma aleatoria. Los ejércitos romanos, las águilas, se congregarían de manera exacta e inevitable en el lugar donde se encontraba la apostasía y la corrupción del antiguo sistema, el cuerpo muerto, destruyendo por completo la ciudad y el templo. ¿Te das cuenta, amado? ¿Te das cuenta? Vamos a ver un poquito lo que fue la huida de los cristianos en esa época. El cumplimiento de la advertencia. Los primeros cristianos no sufrieron el juicio de las águilas. Si vos tenés preguntas, ¿será que muchos cristianos sufrieron el sitio? No, los cristianos discernieron el tiempo. Cuando vieron que los ejércitos se acercaban, dice, los primeros cristianos no sufrieron el juicio de las águilas, o sea, del sitio de Jerusalén en el año 70, porque recordaron y obedecieron con precisión milimétrica las instrucciones de Jesús en Mateo 24, 15 y 16 y Lucas 21, 20 al 21. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sí? Huyan a los montes. ¿Te das cuenta? El historiador de la iglesia primitiva, Eusebio de Cesarea, relató detalladamente cómo ocurrió esto en su obra llamada Historias Eclesiásticas. Es un libro que me lo voy a tener que comprar. La señal providencial en el año 66 después de Cristo, en general romano Cestio Galo rodeó Jerusalén con sus legiones. Cestio Galo en el 66 ya Dios avisaba 4 años antes, y esto sirvió de iluminación para los cristianos que habían creído en Jesucristo mientras Él ministró ahí Jerusalén, que era tiempo de huir.
rodeó Jerusalén con sus legiones, las águilas. El cerco estaba listo para, por razones militares inexplicables, Galo se retiró temporalmente. Dice que Galo se retiró temporalmente, ¿cierto? Esto fue algo que muchos eruditos, ¿cierto?, entienden cómo fue la intervención de Dios, cómo Dios mostró a sus hijos que estaban en Jerusalén, a los que habían creído en el Salvador, porque no todo Jerusalén fue incrédulo, hubo una parte que creyó, ¿cierto?, en esta administración de cruz y muerte por el Señor y la resurrección, ¿no? El cerco estaba listo para, por razones militares inexplicables, Galo se retiró temporalmente. La huida inmediata para los judíos rebeldes, la retirada romana, fue una señal de victoria, ¿cierto? Fue una señal de victoria. Fíjate vos, la huida inmediata para los judíos rebeldes, que habían matado a Jesucristo, la retirada romana fue una señal de victoria y salieron a perseguirlos, a esos cristianos que huían, ¿cierto? Cuando vieron esta señal de este ejército que vino y temporalmente se fue. La retirada fue una señal de victoria y salieron a perseguirlos. Sin embargo, para los cristianos, esta retirada fue la oportunidad providencial que Jesús había profetizado para escapar, ¿cierto? El refugio en Pella. Vamos a ver. Toda la comunidad cristiana abandonó Jerusalén de inmediato y cruzó el río Jordán hacia la ciudad de Pella, 4 años antes del juicio y la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Sí? Y cruzó el río Jordán hacia la ciudad de Pella, en región montañosa de Decápolis. Cuando el general Tito, gracias por los me gusta, amado, amén, en la región montañosa de Decápolis, cuando el general Tito regresó en el año 70 después de Cristo, para destruir el cuerpo muerto, esa generación incrédula, esos fariseos, esos saduceos. Acordate de Mateo 23, se está refiriendo contra ellos este juicio, amado. Cuando el general Tito regresó en el año 70 después de Cristo para destruir el cuerpo muerto de la ciudad, ya no quedaba ningún cristiano adentro. En el año 70, ningún cristiano, el Señor se manifestó a ellos de esta forma 4 años antes y pudieron discernir toda esa movida que estaba ocurriendo. Y dijeron, el Señor está enviando estos ejércitos, ¿cierto? Era tiempo de huida. La conexión con las profecías del Antiguo Testamento. La figura de un ejército extranjero atacando a Israel bajo el símbolo de un águila no fue un invento del Nuevo Testamento. Jesús estaba citando el lenguaje de los profetas clásicos. Vamos a ver el lenguaje que utilizó Jesús, que conocían, ¿cierto?, los judíos en ese tiempo. La advertencia de Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 49, Moisés advirtió las consecuencias de la desobediencia extrema. Jehová traerá contra ti una nación de lejos que vuele como el águila. Fíjate vos cómo ese lenguaje se comenzaba a desarrollar, ¿cierto?, en el texto bíblico temprano. El juicio de los profetas. Jeremías usó la misma metáfora al describir las invasiones de Babilonia. He aquí que subirá como nube y sus carros como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Jeremías
4:13. Jesús conectó toda la teología del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, en una sola frase corta: el cuerpo muerto, la nación en decadencia espiritual. Siempre termina atrayendo a las águilas. El juicio político militar exterior enviado por Dios. Siempre envía una nación, ¿cierto?, para adoctrinar a su pueblo en los juicios. Para cerrar este ciclo de estudio, dice, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la muerte de Cristo es el cumplimiento definitivo del pacto abrahámico. Existe una relación directa entre el juicio del año 70 después de Cristo, la destrucción del cuerpo muerto, lo cual es Jerusalén, y el sacrificio de Cristo en la cruz, prefigurado en el Génesis 15. Viendo esa antorcha de fuego pasar entre los animales. ¿Sí? El analizar Génesis 15, la antorcha de fuego y el horno humeante pasando en medio de los animales partidos, representa un pacto incondicional. En la cultura antigua, ambas partes debían pasar por medio de los animales sacrificados, jurando implícitamente que me ocurra lo mismo que a estos animales si rompo el pacto. Eso tendrían que decir los pactantes mientras pasaban por ese ritual en ese Génesis 15, en esos tiempos. Sin embargo, Dios hizo caer a Abraham en un sueño profundo y solo Dios, representado por el fuego, pasó entre esos pedazos. ¿Te das cuenta? Gracias, Señor, por esto. Y dice, fíjate lo que dice. Y dice, solo Dios representado por el fuego pasó entre los pedazos. Esto es una figura, ¿cierto?, de la cruz de Cristo y el sufrimiento de nuestro Señor en esa cruz, donde fue desfigurado, donde fue humillado. Esto tiene dos implicaciones definitivas que conectan con la cruz y con el año 70. Hay el clímax del pacto en la cruz. Cristo asume el castigo, el cumplimiento sustitutivo. Al ser Israel y la humanidad incapaces de cumplir el pacto, la maldición de ser despedazado debía caer sobre ese hombre. El paso de la antorcha es Jesús al morir en la cruz. Absorbió la maldición de ese pacto roto. Fue todo sobre su cuerpo, toda esa maldición, toda esa demanda que tenía Dios en ese pacto. Viejo pacto, y se convirtió en el verdadero sacrificio despedazado por el juicio divino. ¿Sí? La libertad del creyente, al pasar Dios solo por en medio de los animales en el Génesis 15, garantizó que la salvación dependería del cumplimiento divino y no humano. No humano. La obra la cual nosotros nos tenemos que sostener es la de la cruz. ¿Te das cuenta? La cruz deja libre al creyente porque la deuda penal del pacto fue pagada allí por Cristo mismo. 2. El clima histórico en el año 70, el fin del sistema. El rechazo del pacto renovado, aunque Cristo pagó la deuda en la cruz para liberar a los hombres, la estructura religiosa y la nación de Israel en su mayoría rechazaron esa provisión de gracia, prefiriendo mantenerse bajo el antiguo sistema legal durante 40 años más.
ignoraron la cruz y aún su resurrección. Al rechazar